Hola a todos, soy Daniel Alarcón, alumno de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y en este video vamos a simular el circuito que pueden ver a continuación. Un circuito base que está compuesto de una resistencia, una bobina y un capacitor con valores ya preestablecidos y una fuente de corriente AC. En este circuito vamos a medir por medio de... aquí está descrito digamos las mediciones en el programa MATLAB, pero vamos a simularlo en realidad en Multisim. Entonces van a haber ciertos cambios en las órdenes que están aquí. Por ejemplo, cómo lo vamos a medir, porque en Multisim lo vamos a medir vamos a hacer todas estas mediciones con un osciloscopio llamado Tektronix, que es un osciloscopio específico y que lo podemos encontrar en Multisim. Entonces, bueno, primero nos dicen que ajustemos la fuente, el voltaje pico a pico de la fuente a 10 voltios, y después que midamos el voltaje pico a pico y el voltaje RMS del resistor, la corriente pico a pico y RMS del resistor. Lo que vamos a medir con el programa Multisim es el voltaje pico a pico del resistor. Los tres valores que quedan los vamos a hacer por medio de cálculos y obteniendo este valor que es el voltaje pico a pico. Y después también nos piden el tiempo de desfase entre el voltaje y la corriente del circuito y el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente del circuito. Tendremos que posteriormente completar estas tablas en donde aquí van a estar los valores que nos piden arriba. Aquí está el valor pico a pico, metiendo calibrando una frecuencia de 60 Hz a la fuente AC. Buscamos el valor pico a pico y por medio de ese valor encontramos estos tres valores. Después calibramos a 400 Hz, encontramos el valor pico a pico y asimismo encontramos los otros tres valores y después lo calibramos a 10.000 Hz o 10 kHz, como queramos decir. Encontramos el valor pico a pico y después los otros tres valores. Lo mismo acá, en esta tabla vamos a encontrar lo que es el periodo. Este periodo se lo puede encontrar por medio del cálculo, ya que tenemos la frecuencia y el periodo es 1 sobre la frecuencia, sería en este caso 1 sobre 60, aquí 1 sobre 400 y aquí 1 sobre 10.000. Pero también lo podemos encontrar en la gráfica que nos salga en el osciloscopio de Multisim. Y el tiempo de fase también es algo que vamos a encontrar en Multisim. Esto de acá vamos a encontrarlo por medio de cálculos. En realidad estos dos son lo mismo, solo que aquí nos piden el ángulo en radianes y aquí el ángulo en grados. Y también, bueno, hay que recalcar que vamos a demorar un poquito en este video porque hay que ir identificando ciertos conceptos que nos van a llevar un poquito de tiempo cuando completemos las tablas. Entonces, comencemos. Y ya encontrándonos en la plataforma Multisim, procedemos a simular el circuito observado. Sabíamos que consta de una resistencia, un capacitor y un inductor. Además, bueno, tenemos que ubicar también la conexión a tierra y una fuente de AC. Conectamos los elementos y vamos a poner los valores. La resistencia nos piden que sea de 10K, la bobina de 90, el capacitor de 120 nanofaradios y la fuente nos dicen que sea 10 voltaje pico a pico, y eso tenemos que dividirlo para 2 raíz de 2 para que tengamos el voltaje RMS. Eso lo explicaré un poco más más adelante. Entonces 10 dividido para 2 dividido para raíz de 2 sería 3.54.
Ese es el valor que tenemos que poner aquí, porque aquí nos están diciendo que pongamos el valor RMS, y la primera frecuencia que con la que vamos a trabajar es 60 Hz. Entonces ya ahí está calibrado lo que es la fuente AC. Entonces vamos a trabajar con este osciloscopio llamado osciloscopio Tektronix, perdón. Conectamos su conexión a tierra. Esta primera patita la vamos a conectar en un lado de la resistencia y la segunda en el otro lado de la resistencia, porque lo que vamos a medir es el voltaje pico a pico de la resistencia. Entonces podemos poner a correr el circuito y esta va a ser la forma en que vamos a buscar los valores. Señalamos el osciloscopio, lo prendemos y nos sale lo que es esta onda sinusoidal, que es de la corriente del canal 1. Esto quiere decir la corriente de la fuente, que es la que está aquí antes de topar la resistencia, o sea en el lado izquierdo de la resistencia. Y si nosotros queremos el voltaje 2, no, este voltaje ya nos va a salir con respecto a esta conexión después de la resistencia. Entonces nosotros podemos hacerlo más pequeños para que podamos ver en su totalidad las dos ondas. Ahora también podemos sacar la operación entre ellas. Como lo que queremos sacar es el voltaje pico a pico de la resistencia, tenemos que sacar con la operación resta, porque se va a ocupar un voltaje en esa resistencia. Entonces nos sale esta gráfica, esta onda roja, y esa sería la operación, digamos, el voltaje pico a pico de la resistencia. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Nos vamos de aquí a esta opción que se llama cursor, y aquí nos sale el tipo que vamos a utilizar en cursor. Está apagado en este momento porque dice off, y ponemos el tipo voltaje. Lo que vamos a querer medir con el cursor es el voltaje. Entonces, una vez que ya calibramos a voltaje el tipo de cursor, ponemos aquí en posición, ubicamos las líneas del cursor que nos van a ayudar a medir el voltaje pico a pico. Ubicamos esta aquí abajo, donde termina el voltaje de pico de abajo, y el otro donde termina el voltaje pico de arriba. Aproximadamente nos dice que el voltaje pico a pico de la resistencia es 4.08 voltios. Entonces podemos ir a la tabla y completar que es 4.08 voltios, es el voltaje pico a pico. Ahora para saber cómo encontrar los otros valores, como les dije, iban a ser calculados. Sería necesario explicar un poco esto sobre el voltaje pico a pico, el voltaje pico y el voltaje RMS. El voltaje RMS, como se puede ver en la onda sinusoidal, se ubica en esta parte. Es un voltaje aprovechado, digamos. Y el voltaje pico es hasta donde llega la onda sinusoidal. Puede ser en el pico positivo o en el pico negativo. Entonces el voltaje pico solo es de una de las dos, de la onda positiva o de la onda negativa. Entonces en este caso nos señalan la onda positiva, y el voltaje pico a pico sería de las dos ondas, tanto del semiciclo positivo como del semiciclo negativo sumados. Entonces para nosotros tener el voltaje RMS, nosotros y teniendo el voltaje pico, nosotros tenemos que dividir el voltaje pico para raíz de 2 y tenemos este voltaje. Pero en este caso nosotros tenemos lo que encontramos en la gráfica del osciloscopio, es el voltaje pico a pico. Entonces podemos decir que el voltaje pico a pico es el doble del voltaje pico. Entonces para llegar del voltaje pico a pico al voltaje pico, se debería dividir el valor pico a pico para 2. Pero como nosotros queremos en la tabla el valor RMS y no el valor pico, entonces este valor que encontramos en la gráfica del osciloscopio lo dividimos para 2 y para raíz de 2, y ahí llegamos de acá a este valor RMS que queremos.
Entonces podemos decir por medio de estos cálculos que los puse aquí, el valor del valor pico a pico de la resistencia sería 4.08 voltios. Aquí podemos reemplazarlo por 4.08 para raíz de 2 para encontrar el valor RMS de la resistencia. Entonces 4.08 dividido para 2 raíz de 2 sería 1.44 voltios. Una vez que tenemos el voltaje pico a pico y el voltaje RMS de la resistencia, podemos encontrar los otros valores. Aquí los otros valores que son la corriente. La corriente pico a pico podemos encontrarla con el valor del voltaje pico a pico de la resistencia sobre la resistencia, o sea, usando la ley de Ohm. La resistencia en este caso es de 10.000 ohmios. Y el voltaje pico a pico de la resistencia sería 4.08. Entonces, haciendo esa operación, nos sale a 0.408 miliamperios. Tenemos la corriente pico a pico. Ahora, para encontrar la corriente RMS de la resistencia, podemos utilizar la corriente pico a pico dividido para 2 raíz de 2. Aquí sabemos que está en miliamperios, por lo tanto aquí nos va a salir en miliamperios. Entonces hacemos la operación y nos sale que la corriente es 0.144 miliamperios. Entonces estos valores los comenzamos a completar aquí en la tabla. Aquí nos salió 1.44 voltios, aquí 0.408 miliamperios y aquí 0.144 miliamperios. Listo, tenemos el primer valor y así mismo vamos a sacar en este momento vamos a proceder a encontrar lo que es el tiempo de desfase y el periodo, que podemos encontrarlo con la división y también en el gráfico. El tiempo de desfase con 60 hercios. Entonces vamos a ponerlo a rodar otra vez. ¿Y cómo encontramos aquí el tiempo de desfase? El tiempo está señalado en este eje horizontal y entonces las líneas ya no las necesitamos así horizontales, necesitamos que las líneas sean verticales para poder medir el tiempo de desfase. Y el tiempo de desfase que vamos a medir es el de la fuente, que es esta curva, esta sinusoide amarilla, con la sinusoide de operación, o sea, sería con el voltaje RMS. Entonces ponemos aquí, en vez de voltaje, calibramos en time, y ahí podemos manejar los cursores verticales. Lo ideal sería cuando los dos topen a 0. Por ejemplo, aquí está la gráfica de la operación RMS en 0 y aquí está el valor pico a pico de la fuente. Entonces nos sale que es 3.22. Voy a
a confirmar ese valor. Aproximadamente sale eso. Vamos a hacer un poquito más exacto. .1 milisegundos nos sale el valor de el tiempo de desfase. Entonces lo podemos poner, bueno, explicando un poco también la teoría sobre esto. El tiempo de desfase sería el tiempo en el que están en diferencia las dos ondas. Entonces yo les medí justo cuando los dos topaban el cero, una línea aquí, una línea acá, y me mide el tiempo de desfase. El periodo sería todo lo que mide la onda sinusoidal en un ciclo, y en un ciclo completo, tanto incluyendo su semiciclo positivo como su semiciclo negativo. Entonces el tiempo de desfase en milisegundos será 3.1, y lo que es el periodo podemos medirlo ubicando los cursores en una sola onda, en la de la fuente, el valor pico de la fuente, hasta ocupar una onda sinusoidal completa. Y aproximadamente aquí nos sale que es 16.9 milisegundos, pero eso lo podemos comprobar dividiendo 1 para 60. ¿Por qué? Porque el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, y la frecuencia es 60. Entonces podemos dividir 1 para 60 y nos sale que es a 16.6 milisegundos. 16.6 milisegundos. Entonces casi está al mismo valor que es aquí, 16.9. Podemos ser más exactos y poner el valor que nos sale calculando por medio de la calculadora. Entonces ponemos que es 16.6 milisegundos. Ahora, el ángulo de desfase lo vamos a calcular de esta forma. Aquí tenemos lo que es el periodo, 16.6 milisegundos, y el ángulo de desfase lo vamos a conseguir por medio del tiempo de desfase dividido para el periodo por 360 grados. Entonces el tiempo de desfase es 16.6 milisegundos. Como habíamos visto, el otro valor es 3.1 milisegundos. El valor de... no, me equivoqué, perdón. Aquí es 16.6 y aquí es el valor de 3.1, que es el tiempo de desfase. Ahí. Listo. Y eso se multiplica para 360 y eso nos va a salir en grados. Entonces dividimos 3.1 para 16.6 por 360. Aproximadamente nos sale 67.23 grados. Ese sería el ángulo de desfase. Y convertir eso a radianes, que es el otro valor que nos piden en la tabla. A ver, vamos a ver. 67.23. 67.23 grados. Eso, convertirlo acá, es una regla de 3. Simplemente multiplicamos este 67.23 por pi y lo dividimos para 180. Entonces 67.23 por pi dividido para 180 es igual a 1.17 radianes. Y tenemos los valores con respecto a la frecuencia de 60
Hz. Ahora sí, los otros valores los vamos a hacer de forma más ágil, porque ya sabemos cómo sacamos, ya sabemos cómo sacamos el anterior, y de igual manera son estos, solo cambiándole la frecuencia a la fuente. Entonces nos vamos a Multisim, apagamos, ponemos stop y aquí le cambiamos la frecuencia, sería en este caso 400 Hz. Volvemos a medir, ponemos a correr, y en este caso medir se nos puede dificultar medir el tiempo, tanto el tiempo de desfase como el voltaje pico a pico, porque están muy juntas las gráficas. Acuérdense que tenemos que el tiempo de desfase medirlo con respecto a la gráfica amarilla y a la gráfica roja, que es el valor pico a pico de la fuente con el valor de la operación, o sea el valor RMS, digamos, de la resistencia, que es el rojo. Y bueno, el tiempo, el voltaje pico a pico tenemos que medirlo para esta gráfica roja, que es el RMS. Entonces podemos alargar un poco esta gráfica para verla más detenidamente. Bueno, vamos a medir primero el voltaje. Y el voltaje aproximadamente es voltaje pico a pico es 9.7 voltios. Eso lo completamos en la tabla. 9.7. El voltaje RMS sería 9.7 dividido para 2 raíz de 2, 3.43 aproximadamente. El valor IPP sería, como lo calculamos antes, el voltaje PP sobre la resistencia. El voltaje PP es 9.7 dividido para 10.000, que la resistencia no ha cambiado. 0.97 miliamperios, y podemos decir que el IRMS también va a cambiar, va a ser el mismo valor BRMS, pero con lo recorrido del punto, y sabemos que aquí va a ser miliamperios, no amperios. Entonces podemos decir que es 0.343 miliamperios. Ahora vamos con el tiempo de desfase con 400 Hz. Ponemos a rodar otra vez el circuito y aquí le cambiamos a tiempo. Entonces vamos a medir el tiempo de desfase entre el amarillo y el rojo. Ahí está mejor. Y cuando topan en 0, eso es lo que tenemos que ser lo más exacto posible. Aquí está cuando el valor de RMS de la resistencia topa 0 y el de la fuente topa 0 también. Aproximadamente es 0.170 microsegundos. Entonces eso lo ponemos en la bueno, aquí es 170 microsegundos. En la tabla sería, como aquí están milisegundos, aquí ya le ponemos 0.17 milisegundos, y con eso sabemos que es 170 microsegundos. Entonces el tiempo, la frecuencia la podemos encontrar dividiendo 400 dividiendo 1 para 400,
es igual a 2.5 milisegundos. También lo podemos ver aquí. Aproximadamente aquí sale 2.39 y bueno, por cálculo es 2.5, es aproximado. Podemos aproximarlo más siendo más exactos con estos cursores. Bueno, en este momento sería lo que nos falta con 400 Hz es el ángulo de desfase en grados. Entonces esto sería el tiempo de desfase dividido para el periodo por 360, y eso es igual a 24.48 grados. Y esto para convertirlo a radianes, nos queda que es 0.43 radianes. Y tenemos el valor con 400 Hz. Ahora ubicamos en la resistencia los 10.000 Hz, que es lo que nos faltaría. No en la resistencia, perdón, en la fuente. Y comenzamos a ver los valores. No, perdón. Ponemos a rodar. Bueno, ahí podemos verlos un poco más claramente. Vamos a poner el cursor en voltaje. Y aproximadamente nos sale a 8.7 el voltaje pico a pico de la resistencia. Entonces eso lo ponemos en la tabla. 8.7. Y bueno, por medio de eso vamos a calcular los otros valores. Vamos a ponerle pausa hasta mientras. Para encontrar este valor tenemos que dividir ese 8.7 para 2 raíz de 2 y nos sale que es 3.08 voltios. Esto es 8.7 dividido para 10.000, 0.87 miliamperios, y aquí sería 0.308 miliamperios. Con respecto al tiempo de desfase, tenemos que ir a Multisim y poner el cursor en tiempo. Una está en la amarilla y otra en la roja. Tenemos que tratar de ser un poco precisos ahí.
6.6 microsegundos. Entonces podemos ponerlo eso en la tabla. Eso sería aproximadamente 7, pongámosle 0.7. Sería 0.07 milisegundos. Esto sería 1 sobre 0.1, 1 sobre 10.000, 0.1 milisegundos. Esto sería 0.07. Aquí, perdón, aquí no sería 0.07, sino 0.007. Aquí sería 0.007 dividido para 0.1, quedaría 0.07 por 360, 25.2 grados. Espera. Y aquí, para convertirlo, simplemente multiplicamos por pi y dividimos para 180 y nos queda que es 0.44 radianes. Entonces será hasta una próxima ocasión y podremos en la próxima también volver a simular otro circuito de electricidad básica en el que podamos conseguir valores importantes de tal vez un circuito AC o un circuito de corriente directa, puede ser. Será hasta una próxima, me despido y espero que estén muy bien. Hasta pronto.